ahí es donde estamos teniendo una mayor probabilidad de tener granizo en estos instantes. Fíjense, no es mucho, la tormenta no es demasiado severa, por así llamarla. Más bien, eso sí, tenemos alguna probabilidad de granizo, pero les recuerdo que tiene que superar 1 pulgada de diámetro para que se considere precisamente una tormenta severa. Las condiciones del viento, por tanto, no son muy fuertes. Vamos a ver las condiciones de lo que sería pues la rotación. La posible rotación que tengamos acá tampoco es mucha, es débil la rotación que hay, o sea, es básicamente una tormenta general con algún potencial mínimo de tiempo severo. Esto acá es la posibilidad de rotación bastante baja, también está quedándose en zonas rurales, bastante baja también la que tenemos hacia el oeste de la 69 por alturas de Lynn, zonas rurales por suerte en estos instantes donde se está moviendo la tormenta, mientras que si cambio precisamente a lo que serían la reflectividad, las condiciones de la lluvia, sí es lluvia intensa la que estamos teniendo sobre toda la localidad. Se expande en estos momentos alcanzando alturas de más acá en el sur. Voy a estar ampliando para llegar a la zona más urbanizada. Acá llueve de forma intensa, de forma significativa a ambos lados de la frontera sobre el condado Hidalgo hacia la parte occidental, hacia el oeste de la mitad del condado Hidalgo. Llueve ya de forma moderada hacia la región de Palmview, Lahoma, Dauphin, también en Peñitas, La Joya, Sullivan City ha estado también lloviendo de forma significativa, mientras que del lado sur de la frontera es Gustavo Díaz Ordaz el que está quedándose con la peor parte de esta tormenta en estos instantes. Fíjese que acá estas regiones magentas, como le comentaba, es donde la lluvia es más intensa en estos precisos instantes. Prácticamente se puede decir que la tormenta se está formando desde acá y está pues moviéndose más hacia lo que sería el interior del valle desde el sur. Sin embargo, por el momento, este núcleo de tormenta no se considera que tenga condiciones de severidad o potencial de severidad según pues el Servicio Meteorológico Nacional, donde estamos teniendo el aviso por potencial de tormenta severa es más al norte, por suerte en una zona menos urbanizada. 6:45, la hora de expiración de estos avisos, según ha emitido pues el Servicio Meteorológico Nacional, son las 6:30 exactamente ahora. Acá voy a seguir dándole seguimiento a la tormenta. Se han estado debilitando esos núcleos. Fíjese que el color comienza a tornarse un poco más rojo. Esto implica, por tanto, que la tormenta pues puede estarse debilitando ligeramente o puede estarse reestructurando. También lo hacen este tipo de tormentas. Se debilitan por los vientos descendentes que arrastran la lluvia. En la medida que está lloviendo, precisamente esa lluvia tiende a hacer que la tormenta pues se debilite, pero también los vientos esos pueden hacer que más adelante se eleve la humedad y entonces lo que hace la tormenta es desplazarse hacia el frente. Como puede ver, ahora se está dando aquí un núcleo más fuerte y es lo que podría estar pasando. En la medida que la tormenta se debilita desde esta parte más trasera, comienza a transmitir o a pasar lo que sería la parte más intensa hacia el frente en la medida que avanza hacia el este, por lo que podría estar lloviendo sobre una mayor parte de la 69C en los próximos minutos, llegando a la zona norte de lo que es Edinburgh en los próximos instantes, aproximadamente una media hora, mientras que llueve de forma significativa acá sobre la región de Lahoma, Alton y también hacia Sullivan City. Fíjese la tormenta que se está desplazando en estos instantes sobre la región más populosa acá del condado Hidalgo, dígase la región alrededor de Mission, alrededor de McAllen, de San Juan, Pharr. Esta región es pues por el momento todavía no se tiene mucha lluvia hacia la altura de la 69C, es más hacia el oeste donde está lloviendo más fuerte en alturas de la 83, ya saliendo de lo que sería Palmview hacia Peñitas. Sin embargo, en Peñitas, en Palmview, en Lahoma, está lloviendo entre ligero, moderado en algunos instantes. Fuertes vientos pueden tener ahí más de 30 millas por hora. Ahorita estuve enseñando el viento severo. No había viento severo, por así llamarlo, es el viento de más de 58 millas por hora, pero si hacemos el filtro acá, lo que serían
las 30 millas por hora, viento fuerte. Voy a hacer acá el filtro para 30 millas por hora para ver cómo se está comportando el viento fuerte sobre nuestra región. Les recuerdo, esto acá es una salida del radar que me da los estimados de cómo se están moviendo las partículas dentro de la nube a determinada altura. Podemos tener, por lo tanto, un estimado ahí de cómo se está comportando y pues esto es un radar Doppler, nos da por lo tanto el viento en rojo es alejándose del radar, el viento en verde es acercándose al radar. Las velocidades ahí se las estoy marcando, 20, 26, 30 millas por hora, en algunos puntos superando las 30 millas por hora, por lo tanto si hay viento fuerte, no viento severo deberían ser ráfagas de más de 58 millas por hora. Por lo tanto, hay viento fuerte, puede causar daños menores, puede levantar lo que serían pues los escombros que tenemos en exteriores. Es mejor estar en estos instantes, si está en la zona de la tormenta, quedarse en interiores, esperar a que la tormenta pase. Puede ser que dentro de los próximos 15 minutos se estén pues apagando estos avisos y quedemos tan solo con una tormenta típica de verano, una tormenta tropical. Ahora voy a estar encendiendo lo que sería el conteo de pues lo que son los rayos, las descargas eléctricas para ver cómo está evolucionando la tormenta. Les decía, vientos fuertes en estos instantes sobre las 30 millas por hora, es un viento significativo, un viento que puede levantar escombros y lanzarlo pues a velocidades considerables que pueden ser dañinas tanto para la vida como la propiedad. No tenemos condiciones de viento severo en estos instantes en la mayor parte del condado. La lluvia sí sigue siendo intensa sobre buena parte, se ha estado desarrollando más en los pasados minutos esta línea de tormentas. Fíjense que ya se acerca a regiones de Alton, ya llueve sobre la altura de la 107, Mission, Alton, Carlos Leal en Paulsboro, así también como más hacia el oeste. Llueve más fuerte sobre Peñitas, sobre Chihuahua, sobre Palmview y Dauphin, Lahoma, así también como Carlos Leal, Mission. Toda esta región acá es donde más fuerte está lloviendo, también hacia La Joya. Les decía que iba a poner el conteo de lo que son pues precisamente la caída de tormentas eléctricas, los rayos. Fíjese, es una tormenta fuerte, es una tormenta que está todavía en su pico de mayor desarrollo, por así hablarlo. Fíjense, todo esto es lo que estamos contando. Este contador me está dando todas las descargas eléctricas que hay en lo que es el recuadro completo, o sea, en lo que usted está viendo en la pantalla. Él cuenta todo lo que tenemos aquí y está superando las 1763 en este instante descargas por minuto, lo que implica que es una tormenta que está muy fuerte. En la medida que decrece precisamente este número de descargas es que la tormenta se va debilitando, ya que estas condiciones se da como si frotáramos algo. Debe haber usted probado esto alguna vez en su vida, porque es un experimento físico bastante común cuando somos pequeños, frotar algo y sentir como esa descarga eléctrica. Esto es lo que pasa, esto es lo que es el rayo, pero a mucha más grande escala. Los vientos subiendo rápidamente, vientos bajando con lluvia, esa fricción comienza a cargar las partículas en el aire y eventualmente se genera una diferencia de voltaje y ahí es cuando está presente el rayo. Mientras más fuerte es esa fricción entre el viento ascendente, el viento descendente, significa la tormenta está en un estado de madurez, es una tormenta fuerte, es una tormenta que todavía no se está disipando. En la medida que ese viento descendente comience a superar en velocidad y en fortaleza al viento ascendente, la fricción comienza a disminuir y la tormenta empieza a perder electricidad y por tanto comienza a debilitarse. Por el momento la tormenta es fuerte, la línea abarca desde la zona fronteriza, desde el lado sur del estado, o sea, del país de México, desde el lado sur de la frontera hacia lo que es zona de Tamaulipas. Acá la región de Tamaulipas fronteriza abarca zonas de Lahoma, avanza sobre Macoc, sobre Lynn, San Manuel e incluso llega hasta el condado Kennedy saliéndose de lo que es pues el valle. Esta línea de tormentas va a estarse desplazando ligeramente hacia el sureste, está moviéndose bastante lento.
Esto puede ser un poco más peligroso en el sentido de que la lluvia se acumula durante más tiempo, porque toda esta zona roja y amarilla, acá la lluvia está siendo entre moderada e intensa. Y si se demora la línea de tormentas, pues se acumula más, es menos la probabilidad que tienen los sistemas de desagüe de poder evacuar toda esta lluvia. Por el momento está en zona mayoritariamente rural. Acá la región más populosa hacia lo que es Mission, La Loma, Palm View. Acá es donde ha estado lloviendo más fuerte, pero todavía no llueve, o si llueve son algunas lloviznas, no llueve de forma intensa ni moderada hacia la región de McAllen y Edinburgh. Pero en los próximos minutos el panorama puede comenzar a cambiar. Le decía, si vemos una cámara en vivo y si podemos pasar acá al director técnico, podemos pasar a la cámara en vivo desde Weslaco a ver cómo se está viendo el cielo en estos instantes. Mire precisamente lo que le decía, se ha cerrado completamente la tarde, teníamos un cielo parcialmente nublado, teníamos algo de sol, ya ese panorama ha cambiado radicalmente, lo que se está viendo es precisamente el núcleo de la tormenta. Está oscuro ahora mismo porque pues no tenemos la incidencia de rayos ultravioletas, mientras que sí voy a tratar de pasar a enseñarles algunas cámaras del tráfico a ver cómo se está viendo sobre esa región, sobre la región de McAllen. Sobre la región de McAllen, acá la cámara del tráfico en la altura de, esto es la 83, la norte de la 83 y la Interestatal 2, alrededor de Pharr, alturas del concesionario de Toyota en Pharr. Acá en esta región, fíjense, no está lloviendo en estos instantes ahí todavía. Es la cámara más cercana a esa zona que tengo en estos instantes. En Pharr también, pero un poco más al norte. Un poco más al norte, en donde sería la 69E. No puse la misma cámara. Vamos a tratar de ver acá en la 69C. Esta cámara en particular tampoco muestra lluvia. Voy a tratar de pasarla acá a pues moverla a que se vea en toda la pantalla. Fíjese, todavía en algunas porciones se está viendo el cielo parcialmente nublado y se ve la línea de la tormenta. Ahora se ha parado lo que es la cámara. Acá se ve la línea de tormentas, esas nubes más altas, que es la tormenta avanzando precisamente hacia alturas de la 69C. Voy a volver ahora a ver el radar, a ver qué tal está mostrando. Mire, tenemos ahí un potencial de rotación cercano a la 69C, casualmente. Está marcando el radar potencial de rotación en esa región. En estos instantes se ha extendido, han activado otro aviso por tormentas severas ahora desde la región de Lynn, llegando por toda la 69C hasta el norte de Edinburgh. Viento fuerte, vamos a ver el viento en esta zona. Ahí tenemos, mírelo ahí. Le decía, esto es viento en una dirección y la otra, 64 millas por hora, más de 60 millas por hora ya son condiciones de severidad. Tenemos ese punto rojo y ese punto verde. Le decía, ¿qué significa esto? El radar Doppler tiene una característica de que emite una señal y la misma puede detectar el movimiento en una dirección o la otra de las partículas. Si tenemos ahí una partícula acercándose al radar, como son las condiciones rojas, es alejándose, acercándose es verde, una se acerca y la otra se aleja, eso significa que hace este movimiento, lo que sería potencial de rotación, y ahí mismo se está marcando fuerte el viento en estos momentos, 64 millas por hora. Esto sí es viento severo y ya le digo, con potencial de rotación. Por todo, si usted va a salir en estos instantes a salir del valle, va a transitar la 69C, lo mejor, el consejo, no lo haga, espere a que pase esta tormenta. Se están dando condiciones de potencial de severidad en estos momentos. Tenemos varios avisos activos, los mismos se habían dado hasta las 6:45. Ya ahí se activó, se acaba de activar uno hasta las 7:15 en el condado Hidalgo y tenemos un potencial de rotación. ¿Implica esto que tengamos un tornado en estos instantes sobre el valle? No necesariamente, pero hay potencial. Si se diera algún tipo de rotación en este sentido que toque el suelo, entonces estaríamos hablando de un tornado
estaríamos teniendo más noticias al respecto en los próximos minutos. Pero fíjese, interesante que se mantienen los píxeles ahí. Estoy hablando de píxeles, las imágenes que toma el radar se mantiene marcando viento fuerte en dos direcciones opuestas, cercana al norte. Vamos a limpiar esto aquí un poco, al norte de lo que sería pues Edinburgh. El viento ha disminuido ligeramente su velocidad, pero sigue el potencial en esa región. Los vientos 47 millas por hora se está marcando el radar sobre esa zona. Por suerte, zona con poca densidad poblacional, aunque está bastante cercana de lo que es la parte norte de Edinburgh. La reflectividad acá en esta zona no es muy alta, fíjese, ahí se está dando también, vamos a tratar de aclarar esta imagen acá, quitar por un momento esto. Está dándose acá un giro un tanto peligroso, por así decirlo. No quiero usar estas palabras mucho para no alarmar demasiado, pero se está dando un giro en esta zona que puede ser un potencial mesociclón. Fíjese, si se da esta forma acá de gancho que estamos viendo aquí, esto puede ser condiciones de severidad y estábamos viendo en el radar Doppler, no condiciones de severidad, condiciones de rotación. En el radar Doppler estábamos viendo los píxeles en una dirección y la otra. Aquí se estaría gestando la tormenta y hacia acá es donde está su salida, donde está la lluvia. Recuerde siempre que la lluvia va a estar por delante de la tormenta porque la lluvia debilita la tormenta. La lluvia ya es un resultado. Vamos a ver la rotación. Ahí tenemos el núcleo principal de rotación con el punto más fuerte, tal cual como le decía. Ahora mismo transitar por la 69C a donde las alturas donde ya cambia a la 281, aquí tenemos viento fuerte y posibilidad de rotación en toda esta sección norte de Edinburgh, salida hacia el norte, moviéndonos hacia lo que sería Lynn San Manuel, norte de lo que es el condado Hidalgo. El aviso por tiempo de tormenta severa hasta las 7:15, una media hora más. Son las 6:44 en estos minutos en la medida que la tormenta sigue avanzando hacia el sureste. Voy a cambiar la imagen, vamos a ver cómo se está comportando toda la línea de tormentas. Ahora mismo ahí tenemos ese núcleo de lluvia significativa, lluvia intensa. Ya está lloviendo hacia las alturas de Mission, de forma más ligera a moderada, lluvia entre ligera y moderada, más fuerte hacia las alturas de Palm View, La Homa, Dauphin, Alton, Palmsburg, Peñitas, así como La Joya, Josefina, Chapa, Colonia y también toda la región hacia el norte, Citrus City, por lo que sería la Alton Boulevard, la Homa Road, Los Ébanos y Conway Avenue. Fíjese, aquí tenemos ese giro, este giro que nos está dando, se está debilitando el potencial de rotación. Por suerte, esto se está moviendo por zona. Fíjese, si ve en el mapa atrás, es zona mayoritariamente rural. Esto es beneficioso en el sentido de que es menos la probabilidad de algún daño mayor, por así llamarlo, un daño mayor sobre la región más urbanizada acá en el valle. Vamos a pasar a analizar, por tanto, cómo estará moviéndose la reflectividad durante los próximos minutos. Núcleo principal moviéndose por la 281, aviso de tormenta severa sobre todo el condado Hidalgo. Ya se cancelaron los otros dos avisos que teníamos. El aviso principal se está moviendo ahora entre la región de Edinburgh Norte y la región de Lynn San Manuel, mientras que llueve de forma intensa, pero sin condiciones de severidad, sin granizo de más de 1 pulgada, sin vientos de más de 60 millas por hora, sin potencial alto de rotación y presencia de tornados, fuera de toda esa región. Donde está fuera de ese rectángulo, fuera de esas condiciones que están marcadas aquí, todo esto son tormentas eléctricas principalmente. Aquí es donde tenemos el potencial de rotación, donde estamos esperando, como les decía, potencial de rotación, probabilidad de granizos significativos, granizos de más de 1 diámetro de tamaño, así también como la posible presencia pues de ráfagas fuertes
y también pues el granizo y la rotación, como le estaba mencionando. Acá este punto estaba dando un potencial de rotación un tanto elevado, por suerte bastante alejado de los núcleos poblacionales principales. El potencial de rotación en estos momentos ha disminuido, es débil, pero no desaparece. Si podemos pasar, mi director técnico, pudiéramos pasar acá a ver cómo se está viendo la cámara en vivo. No llueve en estos instantes hacia la región de Weslaco. Fíjense, esa es nuestra cámara en vivo. Lo que sí se nota es que está lloviendo de forma significativa sobre toda esta región en el valle. Vamos a estar transmitiendo, como les recuerdo, vamos a estar transmitiendo por nuestro canal principal y Facebook mientras que se mantenga el aviso por tormenta severa. Mientras que se mantenga el aviso por tormenta severa, es el viento en estos instantes una de las principales pues potenciales que vamos a tener acá para este tiempo severo. Vamos a estar transmitiendo en vivo mientras se mantengan activos los avisos por esta tormenta severa. Una vez que los mismos pues se cancelen y no se active más, pues estaremos entonces quedándonos por nuestras plataformas digitales en la medida que la tormenta avanza, se disipa o pierde su potencial de severidad. Viendo precisamente la lluvia, volviendo a la lluvia, el núcleo fuerte está ahí, el contador, vamos a pasar al contador de descargas. Fíjese, lejos de la tormenta estarse disipando, se está fortaleciendo. 2.226 descargas en estos instantes los que estamos teniendo sobre toda esta región, principalmente el núcleo hacia la zona de lo que es Link, oeste de la 69C, donde está lloviendo de forma intensa, moderada a intensa, principalmente sobre las alturas del norte de Edinburgh, así también pues como la región de lo que es norte de Edinburgh hasta el sur de Lynn, San Manuel. Si usted se está desplazando, usted comparta por favor esta transmisión en vivo para que se estén enterando amigos y conocidos que estén por toda esta zona desplazándose, viendo nuevamente el potencial de rotación, se mantiene disminuyendo, el mismo sigue débil, pero no desaparece, viendo lo que sería el potencial de granizo. Fíjense cómo ahí lo marca, se mantiene todavía unas menos de 70 millas por hora, pero es un viento muy fuerte. Aquí estuve quitando el potencial de rotación, fíjense, pero no ha desaparecido el mismo, mientras que el granizo 1.5 pulgadas de diámetro. Vuelvo a la velocidad del radar. Aquí vamos a estar teniendo noticias en las próximas horas. Al menos vientos fuertes lineales vamos a estar teniendo en esta zona, y esto pues estas dos direcciones muy cercanas entre ellas podrían estar dando algún tipo de rotación, algún tipo de situación que vamos a estar sabiendo en las próximas horas, una vez que nuestros reporteros sí también estén dando la noticia de qué ha estado pasando acá. Y el National Weather Service, el Centro Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, será el encargado de confirmar qué puede haber estado pasando en esta región. Como le dije en un momento, el potencial de rotación fue bastante alto, mientras que en estos momentos se mantiene débil, pero no desaparece y sigue este patrón de viento alejándose del radar y acercándose al radar. Ese giro, posible rotación en esa sección, acá altura del norte de lo que sería Fitzfield y el sur de la Redgate, por lo que sería el cambio de la 69C a la 281, donde se mezclan acá estas dos calles nuevamente, mientras
que la lluvia está siendo bastante fuerte, un tanto más atrás de este núcleo. Les decía que este núcleo de rotación precisamente es donde se forma el mesociclón, donde está ahí formándose la tormenta, por así decirlo, mientras que más hacia atrás queda la lluvia intensa. Fíjense que ahí le estoy marcando viento fuerte, unas 36 millas por hora, pero mientras más brillante, más fuerte es ese viento. El potencial de rotación lo han quitado en estos instantes, así sigue disminuyendo. Fíjense que es un tanto más brillante, es débil, pero en el límite de débil y fuerte hacia esta zona, ya del lado este de la 69C, aquí está en el límite. Fíjense, mientras más brilla, es débil, pero menos débil, por así decirlo, entrando a lo que es el límite de ser fuerte en esta región de acá. Vientos fuertes con potencial de rotación, el que estamos teniendo norte de Edinburgh, zona acá que es un tanto más rural, pero potencial acá de tener algún tipo de aglomeración de personas, o más bien de viviendas en esta zona. Fíjese, ahí estamos acercando la imagen, ahí se ven algunas colonias, algunas zonas urbanizadas por la altura de la Nardo Street, así también como el norte de El Cibolo Road. O sea, no es la zona más densamente poblada, pero sí hay personas viviendo ahí, en esa región. No es una zona completamente despoblada. Ahí la reflectividad, las tormentas y la lluvia, fíjese cómo ya está abarcando toda esa zona. Ya llueve sobre Fayetteville, ya llueve de forma intensa en estos momentos. El núcleo de la tormenta se mueve muy lentamente. Fíjese, voy a poner los últimos 30 minutos. Mire cómo la tormenta se ha estado desplazando, pero muy lentamente en los últimos 30 minutos. Prácticamente está sobre la misma región. Si aumento el periodo de tiempo, aproximadamente ya 1 hora o 2 horas, cuando eran las 4:45 de la tarde comenzó la tormenta, 6:40 el periodo que estamos ahora. O sea, lleva aproximadamente 1 hora lloviendo sobre toda esa región. Se ha estado desplazando la tormenta, pero más que desplazarse ha estado creciendo en su tamaño, lloviendo prácticamente sobre la misma región, principalmente hacia el sur. Fíjese que el núcleo del sur no se ha estado declarando como con condiciones de severidad del núcleo que está a alturas de Peñitas, acá hacia la frontera entre el condado Hidalgo y el condado Starr, pero ahí ha estado la última hora lloviendo de forma intensa. Y como le decía, llega un momento que esto pues sobresatura el suelo, ya el suelo no puede absorber más agua. Por eso es tan peligroso el tema de que se mantenga lloviendo de forma intensa durante varias horas en el mismo lugar. También puede llegar a superar pues el potencial de drenaje. Por el momento, 1 hora al menos lleva lloviendo de forma intensa hacia esa zona, mientras que hacia el norte, hacia la altura primero de McCook, después la altura de Lynn, estamos teniendo los avisos de tiempo severo. Ya estos dos desaparecieron y queda este último, se ha activado hasta las 7:15 de la noche, cuando son en estos instantes las 6:55, por lo tanto al menos unos 20 minutos más. La línea de tormenta puede estarse desplazando más durante las próximas horas, puede estarse debilitando, convertirse en tan solo una línea de tormentas eléctricas, pero existe potencial de severidad en estos instantes. Ya le estuve mostrando hace un rato vientos fuertes que superan las 58 millas por hora en ráfagas, lo que implica condiciones de severidad. Hemos tenido granizo superando la pulgada de diámetro, severidad nuevamente, así también como potencial de rotación, incluso pues significativo acá sobre el este o el este y el oeste, a ambos lados de la 69C. En estos instantes han estado quitando el aviso de potencial de rotación. En los últimos minutos lo han estado quitando, pero se mantiene el viento fuerte, así también como la amplia cantidad de descargas eléctricas. Las mismas en el contador siguen superando las 2.474 descargas por minuto.
Núcleo principal de la tormenta, acá tenemos uno por hacia el oeste de la 69C, suroeste de lo que sería la región de Lynn, donde está cayendo lluvia intensa en estos instantes. Otra vez potencial de rotación, ahora hacia el este de la 69C, hacia el este de Fayetteville. Potencial de rotación nuevamente alto, el potencial de rotación en esta región acá. Los vientos, fíjese que sigue este núcleo acá con vientos encontrados en diferentes direcciones y fuertes, que es importante que sean fuertes y a la vez en diferentes direcciones. En este instante no lo son tanto, eso sí, 37 a 46, 48, tampoco es que es un viento de una pequeña brisa, un viento fuerte, más de 30 millas por hora es un viento fuerte, un viento significativo, pero no llega a ser un viento severo. Sin embargo, la presencia de un viento yendo en una dirección y el otro en la dirección contraria, ese es el potencial de rotación y es el ingrediente mínimo necesario para poder tener algún tipo de nube de embudo, un tornado, ese potencial. Se está moviendo en estos momentos ese potencial por la Cibolo Drive, por la Borsline Road, lo que sería el este de la Fayetteville, el este de la 69C, más al norte de lo que sería la 107. Voy a estar cambiando acá la imagen a tratar de ubicarlos lo mejor posible en dónde está ocurriendo esta condición ahora mismo. El potencial de rotación alto se mantiene ahí, potencial de rotación fuerte sobre la altura de la Cibolo Road. Acá, fíjese que tenemos acá hacia el sur, tenemos pues zona ya más densamente poblada, como les decía, y en la medida que avanza la tormenta, va a estar acercándose a toda esta zona que es el norte de lo que sería pues Edinburgh. Norte de Edinburgh es donde se está moviendo la tormenta. Este núcleo de tormentas con mayor potencial de rotación, fíjese, 100% de probabilidad de granizo, lo que está dando la información que está emitiendo el radar. 100% de probabilidad de granizo, 70% de probabilidad de granizo severo, granizo que llega a ser significativo, más del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólares. Por lo tanto, el tamaño del granizo 1.75, toda la información que está dando acá. La cizalladura 17 millas por hora, desplazamiento de la tormenta y la diferencia. Cizalladura es la diferencia entre los vientos en superficie, vientos en altura. Para tiempo severo necesitamos esa diferencia. Mientras más grande sea, mayor la probabilidad de tener ese tiempo severo. Mientras que sigue lloviendo fuerte y va a seguir lloviendo fuerte durante las próximas horas. El estimado que estaban dando los modelos en el último pronóstico que estuvimos emitiendo en el noticiero de las 5:30, que al menos hasta las 11 de la noche podría estar lloviendo sobre el valle, sobre la región del valle, no exactamente sobre la misma zona, pero sí moviéndose por el medio valle y alcanzando ya en la noche lo que serían los condados costeros, que podrían ser las condiciones un tanto más moderadas. En los pasados días he estado checando mucho el comportamiento en los modelos. Los modelos estaban dando algunas líneas como las que tuvimos en días pasados que llegaban y se frenaban en el Alto Valle. ¿Por qué está pasando esto? Estamos teniendo en los niveles medios la entrada de un poco de resequedad, o sea, en condiciones de aire seco por altas presiones. Estamos en el medio de lo que sería un sistema de bajas presiones que ha incentivado todo este sistema y altas presiones hacia el lado suroeste, hacia lo que es México y hacia la región de la Florida. Bastante lejos, pero eso en lo que es el tamaño de la atmósfera no lo es tanto. Desde allá hasta acá están como comprimiendo las condiciones de altas presiones y por eso pues la tormenta como que se ha estado limitando en avanzar en nuestra región. Si esas condiciones están presentes en estos momentos, les recuerdo que lo que he estado siguiendo son los modelos, son aproximaciones matemáticas que describen la atmósfera. Si eso sigue ocurriendo en estos instantes, podría estar la línea de tormentas en la medida que avanza, debilitándose, la medida que avanza hacia la región costera y tan solo llegar
una tormenta típica de verano, una tormenta eléctrica, sin estos vientos fuertes, sin este potencial de rotación, sin el potencial también de granizo. Por el momento, aquí tenemos ese aviso por tormenta severa y por eso estamos transmitiendo en vivo en estos instantes. Fíjese, ahí el aviso por posible rotación en esta región, que sería el norte y este de la 69C, norte y este de Edinburgh también. Vamos a estar transmitiendo en vivo ¿durante cuánto tiempo? Mientras este aviso se mantenga activo y no se active otro, estaremos transmitiendo en vivo tanto por nuestras plataformas digitales en Facebook, así también como por nuestro canal tradicional 5.2, por el canal en aire, ¿no? El canal tradicional, canal digital, también por cable en cable 1240, ahí nos puede estar sintonizando Noticias RGB. En estos instantes la línea de tormenta bastante amplia, aquí podemos estar teniendo condiciones de severidad. No lo marca el radar o no lo marcan acá como este aviso, porque esto es México y esto, como les decía, lo activa el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Pero acá también podemos estar teniendo severidad y fíjese que la tormenta podría estarse acercando a Reynosa en los próximos minutos. Así que si usted nos está viendo desde Reynosa, tenga en cuenta que en los próximos minutos puede estar cambiando el panorama de forma significativa. Por el momento, este núcleo bastante intenso que se está viendo ahí se mantiene entre la región de Camargo y Reynosa. No se acerca a las regiones con mayor densidad en el lado de México. Voy a estar ampliando precisamente porque sé que también tenemos pues televidentes que nos siguen desde el lado sur de la frontera. Fíjense, acá cuando acerco es Gustavo Díaz Ordaz, donde está lloviendo más fuerte de este lado sur de la frontera, pero se queda lejos de lo que sería pues el núcleo principal de granizo. Fíjense, ahí en ese núcleo es donde tenemos el mayor potencial de granizo en estos instantes. Granizo que puede llegar a superar la pulgada, incluso la pulgada y media de diámetro, mientras que la lluvia está cayendo a razón de unas 2 pulgadas por hora. Siempre me gusta recordar que 0.3 pulgadas por hora ya se considera lluvia intensa, así que aquí la lluvia se puede decir que es torrencial en estos instantes. Mientras que volviendo al valle, acá las condiciones, fíjese, potencial de rotación y viento fuerte. Aquí ese viento fuerte está dando, sigue siendo menor a 70 millas por hora, pero cuando lo está marcando el radar es porque aquí tenemos o cercano, fíjese que mírelo acá en este punto, estos picos brillantes son siempre los que buscamos por el potencial de rotación en esa zona. Un pico muy brillante puede ser, como es este caso, en una misma dirección. Recuerde, esto es un instrumento, puede tener algún tipo pues de problema, algún tipo de no detectar con toda la fiabilidad donde esté el punto exacto de rotación, pero es una herramienta muy buena el radar Doppler para detectar estas condiciones. Aquí el viento es fuerte, 36, unas 45 millas por hora en posible rotación, viento en una dirección alejándose, en otra dirección acercándose al radar, hago hacia allá y hacia acá, porque el radar está en Brownsville. Mientras que acá tenemos un pico brillante, esto puede ser rotación también, pero podría ser mayoritariamente vientos lineales muy fuertes que también son muy perjudiciales, con un viento de 47, 50 millas por hora, incluso superior, pues aunque sea lineal, aunque no se convierta en un tornado, puede estar cargando con escombros, puede estar provocando daños significativos, obviamente a las personas, también a la propiedad, por lo que mi consejo durante los últimos minutos le he estado diciendo, esto acá es la 69C. Si usted estaba pensando en los últimos minutos en salir del valle o entrar, o sabe de alguien que pueda estar manejando hacia acá, que tenga mucho cuidado. Si ve una calle que está pues inundada, cualquier punto bajo, por favor, nunca maneje por zonas inundadas que usted no conozca. Siempre estas zonas inundadas son muy peligrosas, pues no sabemos qué nos podemos encontrar ahí y de un momento a otro el carro puede fallar o puede ser levantado y arrastrado por esta lluvia y ya lleva lloviendo de forma significativa ya hace varios minutos. El viento también es muy peligroso, pues también disminuye
lo que es la capacidad de control cuando es muy fuerte sobre los vehículos en los que nos estamos desplazando y disminuye, al disminuir con la lluvia, la fricción, el agarre del carro con la carretera. Este sumar de condiciones contrarias pues no es para nada favorable estar manejando bajo estas condiciones. Se mantienen aquí las condiciones con potencial de rotación en estos instantes. Voy a cambiar a tratar de ver cómo se están comportando lo que es la electricidad en la tormenta. Condado Hidalgo, ampliando acá el rango. Ahí tenemos viento fuerte hacia la región de Fayetteville. Fayetteville acá está dando alrededor de 50 millas por hora de viento fuerte. Poco más hacia el norte, 47 hacia el noreste, 37 potencial de rotación en esa zona. En estos momentos se ha estado debilitando ese potencial de rotación, pero no desaparece. Mientras que lo que sería acá, fíjense, esos rojos, rotación en un nivel mínimo. Fíjense, acá en estas gráficas les estoy mostrando, esta es nuestra gráfica, todos los colores, utilizamos diferentes colores para darle a usted un mejor entendimiento y explicación de lo que está pasando, también para de mi parte tener más claro todo lo que está sucediendo. Aquí le voy a estar poniendo lo que es la leyenda, lluvia todo lo verde, mientras más brillante, más intensa la lluvia. Ya cuando entramos a los colores rosados hasta negro, estamos hablando de granizo, que llega a granizo, mientras más brillante se acerca a las 3 pulgadas de diámetro. Si llega a ser negro, pues estamos hablando de granizo de más de 3 pulgadas de diámetro, un granizo ya peligroso. Mientras que acá los colores rojo hasta amarillo, entonces estamos hablando de rotación. ¿Dónde está? En el nivel mínimo. Fíjense acá, el potencial de rotación en esta zona, nivel mínimo, pero mínimo no significa que no haya nada. Y ya lleva bastante rato dándose en esta misma zona ese potencial de rotación. Así que ya le digo, manténgase usted al tanto de las noticias porque de aquí alguna noticia va a estar saliendo en las próximas horas. Por el momento, evitar salir de Edinburgh hacia el norte. Ya en Edinburgh está lloviendo de forma intensa en lo que es la intersección en la 69 y la 107, básicamente lo que es el centro de Edinburgh en estos instantes. La lluvia y el granizo es notable hacia la región de Edinburgh, unas 0.8 pulgadas por hora, le decía, más de 0.3 ya se considera una lluvia intensa, así que no piense que porque el número parece pequeño es que está lloviendo pues poco en esa región, todo lo contrario. Y el núcleo de reflectividad en esa zona, fíjese que se mantiene muy alto sobre toda la región. Otra banda de tormentas que se mueve sobre el valle desde territorio mexicano hasta la frontera norte en estos momentos. 7:10 de la noche. Vamos a seguir vigilando acá esta región que abarca desde el norte de Edinburgh hasta Lynn, norte de Lynn, más bien, Lynn, San Manuel. Acá toda esta región estamos con un aviso por tormenta severa hasta al menos las 7:15 de la noche sobre toda la región o sobre esta zona en particular de la región en el valle. Granizo, rotación, vientos fuertes, potencial de rotación, vientos fuertes. Y acá el potencial de rotación, como les decía, vuelve a estar brillante, vuelven a estar estos píxeles que no se quieren separar, los rojos y los verdes. Son las condiciones que estamos teniendo ahora. No me sorprendería que en los próximos minutos se esté desplazando más hacia el sureste y activándose otro aviso por potencial de tiempo severo, aunque el viento se mantiene inferior a las 60 millas por hora, a las 58 para ser exacto. Acá en FAR estoy viendo también, tenemos algunos píxeles bastante fuertes hacia el sur de la 83, pero esto también puede ser algo de ruido. Eso le decía, no siempre vamos a esperar que todo sea, y por eso es importante darle seguimiento a estas condiciones en vivo, pero también pues no se puede declarar hasta que no se tenga evidencia un poco más sustentable
de lo que está pasando. Así funciona la ciencia, porque esto perfectamente puede ser ruido del radar, pero también puede ser viento muy fuerte moviéndose por toda esta región de FAR. Fíjense, estamos a ambos lados de lo que es la 281, 45, 42 millas por hora. Aquí un píxel de unas 79 millas por hora, que aunque no haya rotación, puede ser un viento lineal muy fuerte, 79 millas por hora, alturas de lo que es la Veteran Boulevard, la Ridge Road, en lo que es la región de FAR. Mientras que donde el radar está marcando ese potencial de rotación, ahí estamos teniendo vientos de más de 45 millas por hora acercándose al radar y unas 39 millas por hora alejándose. Sigue lloviendo de forma significativa sobre buena parte del valle en estos instantes. Sigue activo el aviso por tormenta severa. Voy a pasar a ver si qué están mostrando las cámaras. Mire para allá el panorama hacia la altura de la Sioux y la I-69C. Mire cómo ha disminuido la visibilidad de la cámara. Esto pues, la cámara no se ajusta bien, tiene ese fondo hacia allá, hacia el exterior muy brillante y la nube oscura sobre ella, por eso se está viendo así de oscuro sobre esa altura, aunque no se aprecia claramente si está lloviendo. Vamos a ver en FAR, la cámara de FAR, acá también, fíjese el panorama. En el momento no se aprecia que el tráfico se haya visto muy afectado por esta tormenta en esta altura. Fíjese si lo vemos hacia la región de Mission, acá el tráfico está mucho más lento. Obviamente ahí ha estado lloviendo de forma más intensa. Como les decía, siempre que sea posible evitar salir a manejar, a conducir bajo estas condiciones, mucho mejor. Mira el tráfico como está en esta altura. Lo que les decía, esta altura norte de Edinburgh, acá la tormenta es donde más fuerte ha estado, con ese potencial de rotación, el tráfico lento, moviéndose prácticamente detenido en esa región de lo que sería alturas de la Seminary Road, de la Caballo Lane, la Orange Avenue. Ahí es donde hemos tenido esa posible rotación y hasta Lynn llega el tráfico lento en toda esa zona. Vamos a volver al radar. Quiero seguir aquí de cerca este potencial de rotación. Fíjense que está cerca de zona habitada, es zona más densamente poblada. Acá, esto es zona norte de Doolittle, Evergreen, ahí puede estar lloviendo, pero es más al norte donde tenemos ese potencial de rotación en estos momentos que llega a estar en el pico máximo del rango débil hasta pues entrar en algunos puntos al rango fuerte. Fíjense que se mantiene ahí el encuentro de los vientos. Alguna noticia vamos a estar teniendo en las próximas horas al respecto de esa zona ahí, mientras que se mantiene la curvatura. Esta curvatura es muy significativa. Esta curvatura acá es lo que llamamos una curvatura de gancho en lo que es el radar y es precisamente indicativo de que puede tener algo de rotación. Lo estamos viendo en el radar, estamos viendo los píxeles, diferentes direcciones y la herramienta del radar que la detecta directamente está marcando que ahí hay un potencial. Estaba viendo cómo por la 69C, la 281, el tráfico se estaba moviendo mucho más lento y todo esto pues tiene que ver con todas estas condiciones. Ahí la tormenta es muy fuerte, como puede ver, y ahí puede que hayamos tenido algún tipo de rotación, viento lineal muy fuerte en las pasadas horas. Pudo haber estado afectando precisamente el tráfico en toda esa zona. Por eso es mucho mejor evitar manejar, evitar conducir el auto
bajo estas condiciones de tiempo severo. Si usted tiene que salir o va a entrar, puede esperar un par de horas. No va a ser pues significativo, es mejor esperar que pase un minuto en la vida y no la vida en un minuto, como dice el dicho. Acá sigue el potencial de rotación, la tormenta sigue bastante fuerte. En estos instantes son las 7:17 minutos. Voy a checar nuevamente qué está diciendo el Servicio Meteorológico Nacional. Han eliminado lo que es el aviso por tormenta severa. No se mantiene ninguno activo en estos momentos, así que vamos a estar cerrando nuestra transmisión por el canal tradicional, nuestro canal de Somos el Valle 5.2 cable 1240. Vamos a quedarnos transmitiendo, bueno, posición anterior. Se activa otro aviso por tormenta severa hasta las 8 de la noche, son las 7:17. Ahora abarcando regiones entre McAllen, Edinburgh, San Manuel Lynn, incluso lo que es la frontera de Elsa. Acá, potencial de rotación que estamos teniendo, débil pero existente. Sigue este núcleo de viento fuerte moviéndose hacia el sureste. En estos instantes alrededor de unas 40 millas por hora. Y lo que parecía iba a ser una tormenta normal se ha convertido, una tormenta típica de verano, se ha convertido en condiciones de tiempo severo. Vamos a seguir transmitiendo tanto en el canal Somos el Valle, canal 5.2 cable 1240, mientras se mantengan activos los avisos por tormentas severas, al menos por lo tanto hasta las 8 de la noche o hasta que cambie el panorama actual. No se aprecia que la tormenta se esté disipando para nada, le decía, fíjese en el contador, lejos de estarse disipando, se mantiene muy fuerte, más de 2.600 descargas eléctricas. Y como les decía, es hacia la región sur de la frontera, sobre la altura de Camargo. Acá tenemos un núcleo principal, fíjense como ahí tenemos esa densidad de rayos también hacia el norte de Edinburgh. Estos son los núcleos principales. Ya Reynosa están acercándose las tormentas en estos instantes, ya llueve de forma intensa en Edinburgh, en McAllen, en los próximos minutos hacia la región de Far, San Juan y Álamo, en la medida que la tormenta va a seguir avanzando hacia el sureste y se está moviendo bastante lento. Esto ayuda a que se acumule más agua en menos tiempo, o sea, al mismo tiempo la tormenta se va moviendo más lento, está lloviendo sobre mojado, como dice el dicho, igualmente llueve sobre mojado y esto eventualmente llega a superar la capacidad del suelo de absorber toda esta lluvia y a las capacidades de los drenajes de evacuar la misma. La tormenta en estos instantes, una tormenta fuerte, tormenta eléctrica, la estamos siguiendo en vivo desde aproximadamente las 6 de la tarde cuando terminamos nuestro noticiero de las 5:30 acá en Noticias RGV. Se estuvieron activando pues esos avisos por tormenta severa en estos instantes, bastante amplio el mismo, llega desde alturas de la frontera en Reynosa, sur de lo que sería McAllen hasta el extremo norte del condado Hidalgo, así también como partes del condado Willacy. Acá, quitando el conteo de rayos para ver cómo se está comportando esto, fíjese, potencial de rotación aquí, núcleos fuertes, potencial de granizo no es tan amplio, no se ve tanto granizo, es el viento es el que se ha hecho aquí el dueño. Fíjese estos núcleos muy brillantes, casi 60 millas por hora, como les decía, más de 58 condiciones de severidad, siguen estando esos píxeles uno al lado del otro, con direcciones opuestas. Aquí esta zona precisamente es donde tenemos ese potencial mayor de algún tipo de rotación. Pues si tuviéramos
el mismo color, dígase verde, y está más brillante, es mayor potencial de que sean vientos lineales, vientos que descienden, al chocar en tierra, pues se mantienen lineales hacia una sola dirección, y por lo tanto, aunque son vientos también dañinos, es menos la probabilidad de tener algún tornado. Pero si tenemos ese viento en rotación, pues ya el panorama es diferente. No se puede por el momento con la tecnología actual decir que en estos momentos hay un tornado aquí, pero el potencial es entre débil y fuerte de rotación. La probabilidad se incrementa un 50, un 60% de que tengamos algún tipo de rotación en esta zona, y como quiera, haya o no haya rotación, vientos de más de 50 millas por hora, 60 millas por hora, como se están marcando en estos instantes, es un viento muy fuerte, un viento dañino que puede estar provocando destrozos entre menores y moderados en toda esta región, acá en la altura de Evergreen, altura de Hargill, altura de lo que sería pues el norte de la 107. Voy a estar acá ubicando un poco el mapa, tanto para ayudarme a mí mismo a ubicarlos a usted también, televidente que nos está siguiendo a estas condiciones de tiempo severo. Fíjese, estamos voy a quitar acá el seguidor de rotación, también estos puntos aquí. Oeste de la Bros Line, la Cibolo Drive, esta región de acá se ve abajo lo que es el mapa del satélite. En esta zona se ve que hay aquí algunas zonas pobladas, no está densamente poblada, pero sí hay varios barrios, por así decirlo. Aquí le marco el potencial de rotación, lo pone aproximadamente en esta zona, pero fíjense que es este punto acá el que podría tener mayor potencial, en el sentido de que tiene esos vientos en diferentes direcciones encontrados, muy cercanos entre sí. Mientras que la velocidad del viento supera las altos 50, 58, 59 millas por hora en este instante. La reflectividad alta, se ve ese giro con un potencial mesociclón. ¿Por qué se llama mesociclón? Porque tenemos un giro antihorario. Dígase que aquí, en esta zona, que les decía, es donde estamos buscando precisamente esa curvatura llamada estilo de lo que es un giro de gancho o una curvatura de gancho en el radar. Esto aquí indica que hay una potencial de rotación. Él rota hacia acá y la tormenta se desplaza en este sentido. Por eso el núcleo lo tenemos acá y acá parece que está tranquilo. Pero cuando tenemos estas condiciones estamos teniendo una denominación de lo que sería una posible tormenta, no tormenta severa, una posible supercélula, así se llama, supercélula o supercelda. ¿Por qué mesociclón? Meso, estamos hablando de un tamaño más pequeño que lo que sería las dimensiones sinópticas. Estamos hablando aproximadamente unas 100 a 200 kilómetros de dimensión. Ahora mismo no estoy muy seguro cuánto sería en millas, pero bueno, en kilómetros, aproximadamente unas 100 a 200 kilómetros de tamaño. Esa es la escala meso, cuando estamos hablando de meso, y se comporta similar a un ciclón, lo que en una escala más pequeña. Tiene una rotación antihoraria, dígase que si hacia acá giran las manillas del reloj, entonces estamos teniendo una rotación en este sentido. Sería un posible mesociclón que estaría desarrollándose ahí, y eso podría estar incentivando algún tipo de rotación en superficie, y mínimo, si no hay rotación en superficie, vientos fuertes lineales, vientos dañinos sobre toda esta región. ¿Dónde? Norte de la 107, Edinburgh Norte. Aquí tenemos el núcleo de tormentas principales. Ahí mayor potencial de granizo, ahí el viento más fuerte, ahí tenemos también la mayor cantidad de daños por lluvia intensa en esta zona, ya que bastante lento se está moviendo lo que es la tormenta, y desde esta zona aproximadamente por toda esta región se ha estado moviendo lo que es ese potencial de rotación durante los últimos minutos, que he estado siguiendo en vivo acá la evolución de estas condiciones de tiempo severo. Voy a estar activando nuevamente
para seguir viendo cómo evoluciona esta tormenta. Fíjese, ahí el núcleo. Núcleo de la tormenta, información que nos da el radar. 100% de probabilidad de granizo. 80% de probabilidad de granizo severo. 2.25 las pulgadas de este granizo. Voy a tratar de buscar acá una gráfica en la que les voy a dar un estimado de lo que serían los tamaños. Vamos a pasar a ver nuestra cámara en vivo. Nuestra cámara en vivo en estos instantes. Mire, ahí tiene lo que se llama una nube de shelf. Se llama en inglés shelf, lo que sería como una nube de aparador. Esto es típico de superceldas. Típico de superceldas lo que estamos hablando. Acá tenemos esta zona baja, la zona baja de la tormenta. Fíjese, estas nubes que bajan acá. Estas nubes que bajan acá implican precisamente ese potencial de rotación, ese potencial de una tormenta muy fuerte. Mire dónde está la altura de la tormenta. Estamos hablando de que esta cámara está encima de nuestra estación, o sea, no es que está a nivel de superficie. Fíjese dónde está la altura de lo que es la carretera. Es una tormenta muy fuerte la que se está moviendo en estos instantes, pero le decía, quiero buscar acá una gráfica en la medida, con tanto que no quería dejar pasar, ver esa imagen en vivo de lo que está sucediendo en estos instantes. La imagen en vivo, voy a estarle buscando acá precisamente los tamaños, posibles tamaños, para que usted tenga un estimado. Fíjese, el riesgo de granizo, y cuando hablamos de granizo severo, lo que les decía es, necesitamos, cae este granizo, chícharo, centavo, 5 centavos aproximadamente el tamaño, no se considera granizo severo. Ahí tenemos una tormenta, puede estar cayendo granizo y usted dice, está cayendo granizo y no hay severidad, nadie está hablando nada de severidad. Es que es en una definición, es una tormenta eléctrica, es una tormenta fuerte, pero no es condiciones severas. Ya cuando empezamos a hablar de este tamaño, 1 pulgada, incluso estábamos viendo más de 2.5, fíjense, es el tamaño de una pelota de tenis. No significa que están cayendo granizos del tamaño de pelotas de tenis, aunque no se descartan, pero el radar las está viendo en la nube y las está viendo a una altura lo suficientemente baja como para que pueda caer, porque estos granizos deberían estar, o sea, estos hielos están en la parte más alta de la nube. Pero si los vientos descendentes son muy fuertes, como pasan en las condiciones de severidad, la tormenta es tan rápida, sube y bajan los vientos de forma tan violenta que arrastran estos pedazos que empiezan siendo así de pequeños, pero empiezan a colisionar internamente en la tormenta y comienzan a hacerse más grandes en la medida que está frío, sobreenfría el agua. Todas estas condiciones de la física de la nube que se están dando crecen rápidamente y llegan al suelo sin poderse romper. Entonces, en los pasados instantes, la tormenta que estábamos viendo estaba hablando de 2.5 pulgadas de diámetro, el tamaño de una pelota de tenis. Hace unos días estuvieron cayendo al norte de nuestro estado granizos de más de 4 pulgadas de diámetro. O sea, las condiciones de severidad en estos instantes son bastante fuertes. Me preguntan acá que si podría llegar a Matamoros. Bueno, fíjense dónde está Matamoros. Como le gusta decir acá a mi colega y jefe Tim Smith, debemos enseñar siempre dónde vivimos y dónde estamos ubicados en el mapa. Esto es Brownsville, esto es Matamoros. Acá todo tranquilo. Por el momento no pasa nada. No significa que no vaya a pasar, pero por el momento todo tranquilo. Acá tenemos el radar, las condiciones de cielo. Usted si sale en estos momentos, lo que menos se puede imaginar es de que va una tormenta en camino. Pero usted manténgase muy atento porque la tormenta se está moviendo desde el sureste y de que podría llegar, podría llegar. Asegurarle 100% no puedo en estos momentos. Ya le decía que los modelos estaban dando en las pasadas horas que las condiciones no eran favorables hacia la región costera. Voy a tratar de mostrarle un panorama más amplio, porque es que todo se conecta y es difícil explicarlo todo simplemente con lo local. Perdón, alejé y se acercó acá. Este es el radar nacional. Y acá
más bien voy a tratar de mostrarle el satélite para darle una explicación de qué está pasando acá. Fíjese, acá hacia lo que es la Florida, mire que acá tenemos este tiempo, que es el que nos está afectando a nosotros. Acá en México, todo tranquilo, altas presiones. Acá las condiciones de mal tiempo, bajas presiones. El núcleo de bajas presiones en estos momentos aquí, un núcleo bastante débil, no es una tormenta fuerte de invierno, obviamente. No estamos en invierno, pero estamos en transición hacia el verano. Todavía nos llegan algunos sistemas que se explican como sistemas de invierno. Esta sería la forma de coma. Acá tenemos la línea de tormentas, lo que llamamos un canal de bajas presiones, y acá tenemos otro sistema de altas presiones. Fíjense que prácticamente no tenemos nubosidad en esta región. Acá las condiciones están muy tranquilas. En los niveles más altos de la atmósfera, esas altas presiones están llegando hasta nuestra región en alguna medida, lo cual ayuda a transmitir hacia acá condiciones más secas. No es que arrastre aire seco de la nada, sino que es un aire que desciende. Las condiciones de altas presiones lo que implica es que desciende el aire desde las partes más altas de la atmósfera y por tanto se reseca la atmósfera y sin humedad no tenemos tormentas. No significa que está seca completamente, pero sí que no tiene la humedad necesaria. Trato de explicar lo más sencillo posible estas condiciones. Acá teníamos esa cuña que llegaba hasta la región fronteriza, hacia lo que es la frontera, quiero decir, con el océano, con el Golfo, hacia lo que son los condados costeros. Si me acerco hacia esta región, pues fíjese cómo el núcleo de tormentas se va por el norte. Esto fue a las 7 de la noche, 7:10 son ahora mismo. El núcleo de tormentas se ha ido por el norte, el que estuvo afectando la región de Corpus Christi, y se rompe aquí en esta región, porque algo hay en la atmósfera alta. Ese algo es lo que le he estado explicando, condiciones más secas de la atmósfera, condiciones que no favorecen a esta tormenta, y podría la tormenta estarse debilitando en la medida que se acerca a la región costera, hacia el sureste, Condado Cameron, hacia el norte de Tamaulipas, dígase Matamoros y todas estas ciudades aquí que están alrededor de la frontera. Esto también hace que, fíjese, este núcleo de tormentas se ha estado quedando prácticamente detenido y está muy cerca, si no es que ya está. Bueno, aquí está McAllen, aquí está Reynosa, aquí está lloviendo de forma intensa en estos momentos hacia la región de Reynosa. ¿Qué podría estar pasando en los próximos minutos? Es muy difícil hacer un pronóstico a tan inmediato plazo, y lo que hacemos es precisamente esto: salimos en vivo, vamos analizando, vamos dando la explicación. En las próximas horas esta tormenta puede tanto estarse debilitando sobre esta zona o tan solo llegar como una tormenta general, una tormenta eléctrica típica de verano sin condiciones de severidad, y podría estar llegando entonces algo de lluvia hacia el condado Cameron y la región más bien de Matamoros. ¿Cuándo podría decirle? No podría darle exactamente ese dato, pero manténgase al tanto, manténgase cercana a las zonas de información, a lo que es la posible información o a fuentes de información, es a lo que me quiero referir. El radar de Brownsville nos muestra esto: sigue el potencial de rotación, ahora se ha desplazado hacia una región más densamente poblada. Acá fíjense que tenemos todavía un potencial alto hacia el norte de Elsa. Acá el radar está marcando algo, aunque la herramienta no está dándolo. Viendo la velocidad, mire ahí los picos. Mire aquí estos picos fuertes de viento en la 107, altura de La Blanca, altura de San Carlos, La Blanca por la 107. Aquí vamos a sacar la velocidad 85 millas por hora. Este está en dirección contraria. Mínimo hay viento fuerte en superficie ahí. Mínimo, viento muy fuerte. No es tan solo viento fuerte, viento muy fuerte, 85 millas por hora las que estamos teniendo ahora mismo. McAllen por la McCall empezó fuerte la lluvia o empezó fuerte el viento. Cualquier información que me esté compartiendo, si está viviendo en esta región, es importante porque me ayuda también a entender qué está viviendo usted y a poder aclararle
cualquier duda que esté teniendo en estos momentos con lo que está pasando en nuestra región. El viento es muy fuerte en esa zona. Mire acá estos picos de colores brillantes y el viento supera en estos instantes. Voy a tratar de cargar el filtro. Mire ahí, ese es el filtro de más de 58 millas por hora. Aquí el viento se está moviendo muy fuerte. Hacia el norte de la 107, viento, núcleo de viento superando las 58 millas por hora o potencial, porque esto es lo que se mide en la altura del radar, mientras que hacia el sur de la 107, más densamente poblado, estamos hablando de la altura de la Midway North, así también como Olivares, por lo que sería la Roosevelt Road y la Roosevelt East. Acá estamos teniendo pues viento que supera las 56 millas por hora. Por favor, no salir a exteriores, evitar manejar, evitar conducir por estas localidades durante las próximas horas al que pase la tormenta. La lluvia es intensa, alturas de Weslaco. Voy a tratar de pasar acá hacia el tráfico, a ver qué están diciendo las cámaras de tráfico. Mire cómo ha cambiado el panorama del tráfico hacia la 69C. Precisamente les decía, el panorama va a cambiar. Las condiciones del tráfico se van a ver afectadas. Lo ideal, no conducir bajo estas condiciones. Mire la tormenta que se marca en la 69C y la Sioux. Acá llueve de forma intensa, prácticamente parece que es de noche, aunque bueno, ya son las 7:38, nos estamos moviendo hacia la noche. Fíjese cómo ya la cantidad de agua que se ha estado acumulando sobre las carreteras, esto aumenta el peligro de manejar en estos instantes, porque puede perder el control del carro. Obviamente nunca manejar bajo condiciones de que no pueda vea zona inundada, no sepa la profundidad a la que está la tormenta. La cámara de Álamo parece que no está pudiendo transmitir en estos instantes hacia la región de Dona. Ahí tampoco se ve muy bien la imagen. Vamos a volver al análisis del radar. Viento fuerte, mire cómo brilla ese viento, esos píxeles de viento acá, 70 millas por hora, lo que estamos teniendo. El viento está siendo uno de los principales factores de riesgo a esta hora en este potencial de tormenta severa. Potencial de tormenta severa, 8 de la noche estaba esta zona de acá. Se acaba de activar potencial de tiempo severo sobre la región de Progreso, Weslaco, Álamo, Dona, hacia la región de Elsa, Santa Rosa, La Feria, Primera. Toda esta región puede estar llegando la tormenta en las próximas horas. Lo que le decía, muy importante bajo condiciones de tiempo severo, darle seguimiento en vivo, porque las condiciones cambian muy rápidamente y es muy difícil dar un pronóstico exacto de qué puede estar pasando en las próximas 15-20 minutos. La tormenta está avanzando, vientos que se acerca, supera las 60 millas por hora hacia el norte de Weslaco, 70 millas por hora estamos teniendo descargas eléctricas. Fíjese, si pasamos a la cámara en vivo, acá en nuestra estación en Weslaco ya se ven los rayos cayendo. Nuestro director técnico pudiera pasar a la cámara en vivo, cámara en vivo de nuestra estación, para que usted vea, mire la tormenta cómo se ve, ya está adentrándose más hacia nuestra región. Se ven pues los colores, mire ahí las descargas eléctricas, una tormenta fuerte la que estamos teniendo ahora mismo, no se ha estado disipando, vuelve a tener potencial de rotación hacia Elsa y La Villa. Pasamos nuevamente acá al estudio, Elsa y La Villa. Quiero mostrarle el potencial de rotación. Tenemos potencial de rotación en varios puntos ahora mismo. Sobre varias localidades, Elsa y La Villa, ahí estamos teniendo potencial de rotación fuerte. El radar lo está marcando más al norte. Otra vez los vientos, como les decía, lluvia intensa. El granizo no es tanto, fíjese,
Acá le estoy mostrando el potencial de granizo, no está dando tanto granizo, 8:30, este último aviso. Sigue condado Hidalgo, ahora ya adentrándose en partes del condado Cameron. El viento, fíjese el viento, y aquí que está marcando, vamos a ver qué está marcando esta salida del radar. Esta herramienta del radar acá está marcando 2 pulgadas de granizo. Le decía, granizo del tamaño de una pelota. Granizo del tamaño de una pelota de tenis. Llueve también fuerte hacia la región de Reynosa. Fíjese, Reynosa, Hidalgo, del lado sur de la frontera. Ahí también hay un potencial de granizo, esta vez no severo, 0.5 pulgadas de diámetro. La lluvia sí es intensa, bueno, más bien moderada, 0.2 pulgadas de precipitación por hora. 0.3 se considera la caída de lluvia intensa. Potencial de rotación, aquí tenemos potencial de rotación alto, potencial de rotación más alto, no alto, sino más alto, hacia el norte de la 107, entre Elsa y La Villa. Le decía nuevamente, el potencial de rotación está aquí, rojo, potencial de rotación bajo, mientras más amarillo, más alto, más naranja y así sucesivamente. Potencial de rotación aquí en toda esta zona. Aquí esto es, como le decía, esto es una herramienta del radar que nos da esta información, pero más o menos le puedo estar dando ese potencial en tiempo real donde está. Aquí potencial de rotación, potencial acá de granizo severo, una tormenta fuerte que no se está debilitando en estos instantes y sigue lloviendo de forma intensa. Se acerca a la región más populosa acá del valle en estos instantes. Vamos a estar mostrando acá el condado Hidalgo, potencial de rotación, vientos, vientos. Quiero ver los vientos porque los vientos son los que están tomando protagonismo a esta hora. Fíjese cómo brillan esos píxeles. Más de 70 millas por hora en este instante sobre toda la región de alrededor de las 107. Y si pasamos a la cámara en vivo, mire los colores que se está viendo, que está dando precisamente la tormenta. El viento lo siento desde dentro del estudio, cómo sopla de forma intensa, se siente, lo siento acá adentro y más hacia el norte. Fíjese que estoy en Hueslaco y acá estoy teniendo un punto, mire acá en Hueslaco hacia KRGB, estoy teniendo 49 millas por hora, le decía, más de 30 millas por hora, es un viento notablemente fuerte, más hacia el norte, hacia la Midway North, así también como hacia el norte de Olivares, Mila 12, así como Elsa, aquí estamos teniendo vientos de más de 80 millas por hora, un viento muy fuerte con potencial de rotación, el que estamos teniendo sobre toda esta región. Condado Hidalgo estamos hablando, Medio Valle, la tormenta sigue moviéndose con potencial de severidad y las condiciones avanzan bastante lentas, pero no se detiene la misma. Potencial de rotación, potencial de granizo muy bajo, no es el granizo el que está marcando el día de hoy. En esta tormenta, norte de Elsa, potencial de rotación alto, el que estamos teniendo ahora mismo. Mientras que la tormenta aquí la está marcando en amarillo, fíjese, 2.25 pulgadas, 2.25 pulgadas de diámetro, 80% de probabilidad de granizo severo, el que estamos teniendo en estos instantes. 100% de probabilidad de granizo, 80% de probabilidad de granizo severo. En esta zona de acá es donde hay el mayor potencial de rotación. Estos colores, pues el color rojo es el que indica al norte de Elsa la mayor probabilidad de encontrar rotación. La misma se ha estado desplazando toda esta zona con vientos muy fuertes, vientos que han estado superando las 70 millas por hora y la tormenta no se ha estado debilitando de forma significativa durante las pasadas horas.
Si pasamos a analizar otra vez el contador de descargas sobre todo el valle, sigue siendo, cuando ya la tormenta lleva más de 2 horas de intensidad, sigue cercana a las 2000 descargas, periodo de 1 minuto en estos momentos. Núcleo principal sigue uno al sur de la frontera, el otro se mueve en estos momentos al norte de la 107, norte de Edinburgh. Sigue siendo esta zona acá donde más fuerte está la tormenta en estos instantes, aunque llueve de forma intensa sobre la región de McAllen. Se acaba de activar un aviso de potencial de inundación súbita. Sin mal, no entiendo el color que están dando acá. Vamos a quitar advertencia por posibles inundaciones hasta las 9:45. Como les decía, mucha lluvia en un periodo relativamente largo de tiempo sobre toda esta región, principalmente hacia el norte. Ya avanza el aviso de tormenta severa hasta las 8:30 de la noche, sigue avanzando hacia el sureste, no se debilita. Les decía, los modelos estaban mostrando que no había condiciones muy favorables, sobre todo hacia la costa, pero sí estaban mostrando, desde lo que le di en el pronóstico a las 5 de la tarde, que iba a estar sobre todo en el alto y medio valle y que se disipaba en la medida que caía la nube. Estar volviendo en vivo en cuanto sea resuelta. Los vientos en estos momentos son muy fuertes y es importante mantenerse en aviso. Sigue acá esa forma de gancho, ese potencial de rotación, de desarrollo tornádico. Podríamos tener noticias de algún tornado hacia el norte de el valle, acá en el condado Hidalgo. No puedo acá afirmar que se esté dando, pero bastante grande. Acá, director técnico, estoy teniendo un problema con la puerta. Si pudieran venir a ayudar. Tengo acá un problema acá y más bien acá estoy siguiendo también pues las condiciones de rotación y tiempo severo que podría estarse dando sobre el valle. Llueve fuerte, el viento es fuerte en exteriores y acá de desarrollo tornádico sobre toda esta región. En estos instantes, rayos, los que están cayendo, fuerte el viento, sobre todo es el viento en esta tormenta el que está tomando acá las condiciones, o el que está dominando las condiciones hacia la región de Elsa, Edcouch, Medio Valle. Llega el viento fuerte hacia alturas de milla 12, hacia la Midway North, toda esta región entre la 107 y la Interestatal 2. Acá el viento está siendo muy fuerte, la lluvia es intensa también hacia toda esta región. En Westlaco todavía no precipita. Acá en nuestro estudio estuve viendo en exteriores, no precipita, pero sí ha estado lloviendo mucho hacia lo que es zonas de McAllen, Mission, Peñitas, hacia Edinburgh, y hay una advertencia por posibles inundaciones hasta las 9:45 de la noche. Ok. Estamos volviendo en vivo, transmitiendo en estos momentos. Como les decía,
estamos teniendo algún tipo de detalle técnico acá también por el tema de los vientos fuertes. Estamos teniendo vientos fuertes, estamos siguiendo acá un potencial de rotación, esta formación en forma de gancho, posible mesociclón que se esté desarrollando en esa zona norte de ELSA, posible desarrollo tornádico en esa zona donde estamos teniendo vientos fuertes que superan las 70 millas por hora en este instante. Si pasamos a ver precisamente los vientos que se están midiendo en esta ubicación, los vientos que se están midiendo en esa zona, pues son vientos muy fuertes. Fíjese ahí cómo estamos teniendo ese viento fuerte sobre toda esa región, vientos hacia la región de ELSA-Edcouch que superan las 70 millas por hora, sea viento en una sola dirección como el que está afectando esta región, sea viento que está rotando como es en este núcleo, esta intersección entre el viento que se está acercando al radar, moviéndose hacia Brownsville, el viento que está saliendo, posible mesociclón el que se esté desarrollando ahí, y por tanto aumenta la probabilidad de que ahí se pueda estar desarrollando algún tipo de giro tornádico. Recuérdese, el giro hasta que no toca el suelo no se considera que hay presencia de un tornado, pero mínimo hay viento lineal fuerte moviéndose sobre toda esa región. Manejar en estos momentos por la 107, por la región de ELSA-Edcouch, toda esa región bastante peligroso. Este viento es muy fuerte y puede hacer que usted pierda el control o puede llevar a ocasionar algún tipo de incidente o accidente por los escombros que puede estar levantando sobre la carretera, sobre lo que serían los parabrisas. Importante mantenerse en casa, mantenerse en el lugar que esté en estos momentos. Si tiene que manejar, evítelo, quédese y espere a que pase la tormenta. Viento fuerte en esta zona, lluvia intensa que lleva bastante tiempo ya acumulándose, mientras que no está avanzando rápidamente la tormenta, por lo que hace que los daños por la lluvia sean más significativos. Acá en la estación en Weslaco, como les decía, no está lloviendo en estos instantes muy fuerte, en los próximos minutos lo va a estar haciendo, pero ya se está sintiendo ese viento fuerte. Mírelo acá, como les decía, viento de más de 40 millas por hora en ráfagas, incluso puede llegar a superar las 70 millas por hora hacia la región de La Blanca, ELSA-Edcouch, milla 12, así como Indian Hills. Aquí tenemos este pico de vientos fuertes que superan las 70 millas por hora. Saque cuenta que esta es la velocidad a la que se mueve un carro por la autopista, 70 millas por hora, por la autopista de la Interestatal 2. Esto no es un viento de la tarde, esto es un viento muy dañino, sea direccional, unidireccional o sea rotacional. Esto es un viento que puede causar un daño notable en la vida y en la propiedad. Si usted nos está viendo desde esta región, por favor, trate de ubicarse lo más alejado posible de las ventanas. Acérquese al baño, generalmente es una de las regiones que es más fuerte en el sentido de que tiene pues las tuberías, y en el caso de cualquier condición que se dé, es la región que generalmente resiste más a cualquier tipo de este viento fuerte. Si tiene un sótano, el sótano es el mejor lugar siempre y cuando no se inunde, que no empiece a entrar agua. Aquí tenemos que buscar un punto medio. Fíjese nuestra imagen en vivo. Llueve, pero no es torrencial en estos instantes. Llueve hacia esta zona acá en Weslaco. Fíjese los colores entre brillantes. Tiene que ver en alguna medida con que todavía se está atardeciendo. Tenemos todavía algo de luz solar, pero más hacia el norte es donde estamos teniendo todo este panorama de vientos fuertes sobre nuestra zona. Se ve la cámara como tambalea, la cámara acá en el estudio. Fíjense el potencial de rotación, lo estamos teniendo más hacia el norte, ha disminuido ligeramente, pero se mantiene en el pico máximo de debilidad, entre lo que es el rango débil se mantiene en el nivel más alto.
Ok, potencial de rotación débil, le estaba diciendo, pero en el límite más alto de ese potencial de rotación débil sobre Edcouch y la Villa. Ahí el radar nos está dando posible giro y esto tiene que ver pues con las condiciones del viento. Fíjense cómo sube entre débil y fuerte por momentos. Mire cómo está el viento. En esta tormenta es el viento el que está marcando y el que va a dar las noticias en las próximas horas. Es el viento el que nos va a estar dando las principales noticias porque es un viento muy fuerte el que tenemos en toda esta zona y esta es una zona bastante populosa acá en el valle. Estamos hablando entre Dona y Mercedes, entre la Interestatal 2 y la 107 que abarca La Villita, hasta la Villa, más bien, Elsa, Edcouch en esta zona y por toda la 107, llegando incluso a zonas de San Juan, el norte de Álamo, toda esta región. Usted está viendo, pues aquí es el viento. La lluvia ha estado afectando toda esta zona, principalmente donde se ha activado un aviso por posibles inundaciones. Aquí potencial de rotación, viento fuerte en una dirección, alejándose del radar, viento fuerte acercándose, potencial de rotación, también estábamos viendo giro en gancho en lo que es la reflectividad del radar, otro indicativo de posible desarrollo mesociclónico en esa región y se mantiene en estos instantes. Fíjese ahí, de esa zona, alguna noticia vamos a estar recibiendo en las próximas horas, en los próximos días. Algún daño notable vamos a tener aquí. No descarto que hayamos podido tener algún tornado en esta región por las características que están. No se puede confirmar 100% hasta que un especialista vaya a la zona o que sea muy evidente al punto de que tengamos una imagen, un video, algo sobre esa región. Yo, mi recomendación, no exponga su vida jamás por obtener una de estas imágenes. Protéjase, ya se sabrán, los especialistas van a estar confirmando si hubo o no hubo aquí algún tipo de rotación en esta zona. Lo que sí tenemos claramente aquí es viento significativo, como les comentaba, y lluvia intensa. Todo este núcleo, el más fuerte ahora mismo está hacia el oeste de Elsa, potencial de rotación, viento fuerte en toda esta zona donde la tormenta está moviéndose hacia el sureste, mientras que sigue lloviendo en Lópezville, McAllen, San Juan, Edinburgh, zona donde ya lleva aproximadamente una hora. Voy a dar acá un vistazo a lo que estuvo pasando en las últimas horas para que usted vea cómo estuvo evolucionando precisamente esta tormenta en las pasadas horas. Aproximadamente las últimas 2 horas. Fíjese, 2 horas y la tormenta prácticamente en el mismo sitio. Fíjese, en las últimas 2 horas ha estado prácticamente moviéndose la tormenta sobre el condado Hidalgo, sobre también zona fronteriza mexicana. Acá también hemos tenido potencial de rotación. Fíjese cómo sale momentáneamente en esta altura. Por suerte en el lado mexicano acá la densidad poblacional es mucho menor. Fíjese, ahí vio el potencial de rotación, no se marca tiempo severo porque está ya fuera de lo que es la frontera de los Estados Unidos, pero acá también las condiciones pueden haber sido de severidad. En Reynosa, Reynosa la tengo acá y aquí la lluvia está siendo intensa desde hace ya las últimas media hora aproximadamente, mientras que la tormenta en las últimas 2 horas ha estado desplazándose desde el norte, donde prácticamente se estuvo formando la inestabilidad y ahora si se da cuenta como que se va estrechando. Fíjese la banda aquí, uno de los momentos más amplios, acá se está estrechando ligeramente. Como les decía, los modelos están mostrando que no hay condiciones muy favorables para que avance mucho hacia la costa. No se descarta que la misma se esté debilitando en la medida que se acerca al condado Cameron, pero no se puede garantizar esto 100%. Es importante, por lo tanto, mantenerse dándole seguimiento cercano a estas condiciones al respecto de lo que va a estar pasando en los próximos minutos. Potencial de rotación. Vamos a cambiar acá en estos momentos. Fíjese, potencial de rotación alto aquí, cercano
a Weslaco, altura casualmente de la estación. Tenemos acá potencial de rotación, mientras que los vientos fuertes se están acercando ahora mismo por la Midway North hasta KRGB, hasta acá, hasta nuestra estación en Weslaco, por Olivares y Milla 12. Estos vientos, estamos hablando de la base de la tormenta, aproximadamente unas 87 millas por hora. No necesariamente es esto lo que tenemos en superficie, pero se acerca bastante. Mientras más alto esto, más alto lo que podemos tener en superficie. Este es el núcleo principal. Voy a estar tratando de enseñar acá lo que son las calles para ubicarlo. Fíjense, si podemos pasar a ver lo que son la cámara en vivo, nuestra cámara en vivo en estos instantes. Mire estas nubes acá arriba son nubes bajas que bajan, valga la redundancia, bajan por debajo de lo que es el tope mínimo de la tormenta y son así como quebradizas, implican mal tiempo significativo, no un mal tiempo mínimo. Es lo que estamos teniendo precisamente acá. Estos colores amarillos, pues todavía está el sol afuera, salen esos colores magenta, los rayos, toda esa mezcla. Está lloviendo, no tan fuerte en nuestra zona, son los vientos los que están marcando el panorama. Es así un poco más difícil de ver, pero están precisamente hacia esa zona, hacia el norte de donde estamos. Unas 87 millas por hora está estimando el radar, mientras que más hacia el norte podemos estar teniendo algún tipo de rotación, vorticidad. En esa zona lo ha estado detectando el radar, tanto en el giro con una posible giro de gancho, que es indicativo generalmente de algún tipo de desarrollo mesociclónico, todavía permanece en esa altura. Acá se está disipando. Podríamos estar teniendo, como ya le he estado repitiendo, podríamos estar teniendo noticias en las próximas horas al respecto de qué estuvo pasando en esta zona. La lluvia sigue siendo significativa, lluvia fuerte, región de Elsa, La Villa, Edcouch, hacia Donna, Weslaco. Weslaco todavía la lluvia es más bien ligera. En los próximos minutos va a estarse intensificando. Lluvia intensa, San Juan, Lópezville, McAllen, toda esta región acá, región populosa del Valle. Como les decía, fíjense que dónde está ahora mismo marcando el potencial de severidad. Mayor parte del Valle, mayor parte del condado de Hidalgo, perdón, y abarcando hacia zonas de lo que es el condado Cameron. Potencial de rotación bastante alto, se mantiene entre el nivel límite alto hacia Santa Rosa, hacia Elsa, hacia Edcouch, toda esta zona acá cercano a donde estamos nosotros. Mire ese viento, viento muy fuerte al norte de la Interestatal 2, mientras que si vemos acá este potencial de severidad nos está dando que el viento no está, obviamente lo que le decía, fíjese, voy a tratar de mostrar en 4 imágenes. Aquí vamos a poner esto, vamos a ver qué tal sale este intento de explicación en 4 cámaras me refiero. En 4 cámaras vamos a estar viendo cómo se están comportando las condiciones y el granizo. Voy a poner aquí potencial de granizo. Me voy a acercar. Esto es Elsa. Ya el viento más fuerte está en la altura acá de Olivares, Midway North, Weslaco. Acá estamos teniendo potencial de rotación. Fíjense los píxeles de distintos colores, giro de gancho, todo lo que estamos buscando. No tenemos granizo, es el viento, como les decía. Necesitamos granizo, vientos fuertes, potencial de rotación, condiciones necesarias para tener severidad. No tenemos granizo en esta zona, sí tenemos potencial de rotación. Vientos fuertes estamos teniendo en estos momentos. Aquí está teniendo algunos píxeles en una dirección, dígase alejándose, el verde acercándose al radar. Tenemos aquí potencial de giro de gancho. Esto pueden dar las condiciones acá para tener algún tipo de giro mínimo, vientos fuertes en ráfagas, o sea, vientos fuertes lineales, vientos dañinos. Como les decía, acá vamos a estar viendo ahora cuánto está dando el radar en estos instantes, pero hacia el norte de la Interestatal 2 era donde se estaba quedando el núcleo de la tormenta. Fíjense, Midway,
aproximadamente entre Victoria. Las calles no me ayudan mucho acá. Sugarcane. La Midway North. Acá 76 millas por hora entre la Sugarcane, norte de la Sugarcane. Norte de la Sugarcane. Aquí estamos teniendo lo que sería, ver acá más de cerca. No ayuda mucho, prácticamente no se ve acá en la imagen. Pero bueno, esto es la Midway. Se actualizó el radar, se ha movido más hacia el sur. Fíjense que no tenemos potencial de rotación en esa zona. Ahí lo que sí está lloviendo de moderado a intenso en estos momentos. Esto color amarillo, lluvia moderada, más rojo, lluvia más intensa. Estar tratando, usted dígame en los comentarios. Elsa sin electricidad, me dice Mavi Piñeda o Pineda. Mavi Pineda. Se mueve el potencial de rotación hacia la región de Weslaco en estos instantes. Sigue marcando, no, ya la herramienta del radar no está hablando de rotación hacia Elsa, como me estaba diciendo, Elsa sin luz. De Elsa vamos a estar teniendo noticias durante las próximas horas. La Trenton y la Klosner están inundadas. Trenton y la Klosner flooded. La Trenton y la Klosner flooded. Bueno, no es muy bueno mi inglés. Flooded, inundadas. La Trenton y la Klosner nos dice Joaquín Martínez Pérez. Vamos a buscar aquí la Trenton y la Klosner. La Klosner estamos hablando de Edinburgh. Estamos hablando de Edinburgh, toda esta zona. Difícil encontrar acá las calles. Bueno, en resumen, Edinburgh, región donde ha estado lloviendo de forma notable, donde ha estado lloviendo de forma significativa, ya los vientos han estado pasando esta región. Elsa llueve fuerte ahora, ha disminuido el potencial de rotación, seguimos sin granizo en la mayor parte de la región. Los vientos han sido los que han estado caracterizando mejor esta tormenta. Fíjese que se mantiene el mismo en altura de la Sugarcane y la Bridge Avenue. Estamos hablando norte de KRGB, aquí muy cercana a nuestra estación. Sus comentarios, ¿llegará a Brownsville? No puedo garantizar ahora mismo hasta dónde podría llegar la tormenta. Está bastante lejos de Brownsville. Fíjese, voy a pasar a solamente mostrarle una. Vamos a quitar las 4 imágenes para hacer un poco más claro. Vamos a ubicarnos en el mapa. Ubiquémonos acá en el mapa de dónde estamos. Esto es McAllen, esto es Weslaco, Medio Valle, Condado Hidalgo. Acá es donde ha estado lloviendo más intenso. Tenemos ahí un aviso por posibles inundaciones. Toda esta zona, el aviso por potencial de severidad que abarca Progreso, Weslaco, abarca McAllen, abarca zona de Reynosa, Elsa, hasta incluso la frontera con Leyford. Aquí toda esta zona es donde más fuerte ha estado lloviendo, en esta zona de acá entre Weslaco y Elsa 107, Interestatal 2, aquí teníamos el núcleo más fuerte de lluvia. Les decía, en las últimas horas los modelos estaban dando que la tormenta iba a ser algo muy parecido a lo que está haciendo, bastante cercano a lo que han estado describiendo los modelos. La tormenta avanzaba hasta aproximadamente esta región y comenzaba a disiparse. Y lo que llegaba hasta Brownsville, que está acá, bastante más lejos, fíjense dónde está Harlingen, San Benito, acá Brownsville, lo que llegaban ya eran lluvias, lloviznas, una lluvia más bien ligera, condiciones con menos algarabía, vamos a decir, con menos potencial de severidad, con menos potencial de riesgo, para ser un poco más técnico. La tormenta, por tanto, ¿podría llegar a Brownsville? Sí, podría llegar a Brownsville. ¿Va a llegar a Brownsville? No podría decirle con exactitud. ¿Por qué? Porque las condiciones están un tanto desfavorables para esta tormenta. Fíjense que ha estado disminuyendo en su tamaño, sobre todo en lo que es el avance hacia el norte en estos instantes. Pero fíjense la cámara en vivo, lo que está mostrando. Ya la lluvia es intensa, más intensa acá en nuestra zona, nuestra estación de Weslaco. Voy a tratar de enseñarle algunas imágenes del tráfico.
Obviamente el tráfico inmediatamente afectado por todas estas condiciones. Donde más fuerte llueve, ahí el tráfico peor. Dona, esta era la imagen precisamente, prácticamente no se ve. Sin embargo, las personas siguen transitando, algo bastante peligroso. La cámara en Hueslaco. Mire ya cómo llueve, cómo se ven esas como pequeñas rotaciones con el carro y también pues las oleadas dadas por el viento. Tiene muy buena resolución esta cámara, pero bueno, le doy una idea de qué se está viendo en estos instantes. Esto es este de la Texas Boulevard y la Interestatal 2. Acá, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo esta tormenta. Potencial de severidad, sigue con nosotros. Conteo de descargas eléctricas sobre la vista completa del valle. Fíjese, esto incluye el área que está en territorio mexicano, pero que por suerte está bastante más alejada de lo que es el área más populosa. Acá en México, dígase, está para acá. Acá estamos teniendo Reynosa, acá Camargo, donde sí estuvo lloviendo de forma significativa, Río Bravo. Aquí es donde estamos teniendo el núcleo. Ahora voy a acercar esta zona aquí para quedarme con el contador de esta zona. Descartar aquella que está un tanto más fuera de lo que es el núcleo poblacional. Acá, incluyendo Reynosa, fíjese, 1330. Ha disminuido ligeramente, pero no es menor, 1321. Todavía es una tormenta bastante fuerte, aunque ha estado disminuyendo su potencial. ¿Hasta cuándo tenemos este aviso? Vamos a estar viendo ahora mismo. Serían, las últimas vez que vi eran 8 de la noche. 8 de la noche. Los que teníamos. Ahí mi compañera Marlene Trujillo, estamos recibiendo sus reportes. Envíanos fotografías y videos a través de mensaje privado o a través de Weather KRGB. Muy bueno ese consejo, siempre y cuando usted no exponga su vida. Recuerde, eso es lo más importante a la hora de obtener estas imágenes. Manténgase en un lugar seguro. Si puede obtener esta información, siempre protegiendo su integridad física. Le decía, sigue la tormenta bastante fuerte. Aquí estaba activando aviso de tormentas severas, 8:30 han extendido. Durante las próximas horas, lo que sí le puedo estar garantizando que va a estar alcanzando la lluvia, las tormentas en general, es Progreso, La Feria y Santa Rosa. Acá está San Benito, acá Harlingen. ¿Puede llegar la tormenta? Es posible. ¿Le puedo garantizar 100% que puede llegar la tormenta? Es menos probable. En la medida que avancen las horas, pues iríamos sabiendo qué va a estar pasando. Fíjense que ya la tormenta corta con lo que era la línea de tormentas hacia el norte, y lo que sí ha hecho es que se ha estado moviendo bastante lento. Como les decía, hacia esta región teníamos condiciones más secas en altura, precisamente por influencia de los sistemas de altas presiones, principalmente el núcleo que estaba sobre la Florida, que llega a influir sobre nuestra región acá en el valle, y eso ha estado haciendo que se frene en alguna medida esta tormenta. Si no tuviéramos esas condiciones de resequedad en la atmósfera, esto podría ser peor, algo que fue lo que pasó precisamente en marzo. No estoy diciendo que era lo que iba a pasar hoy, pero lo que pasó en marzo era algo similar. Teníamos condiciones en la atmósfera alta favorables y en superficie muchísima humedad, porque acá en el valle se caracteriza por tener bastante humedad. Eso es lo que hace que tengamos esa sensación térmica alta, pero esa humedad tiene que ser como un pastel. Tiene que llegar desde los niveles más bajos, estamos hablando aproximadamente unos 33 pies, que es donde se mide el viento en superficie, hasta 18.000 pies, que es el nivel medio de la atmósfera. Al menos esa capa tiene que tener bastante humedad para lo que se requiere para lograr estas condiciones. Si en esa capa, entre 33 superficie, entre superficie y 18.000 pies, la humedad desciende de forma notable en alguna de esas capas, esto va en contra absolutamente de estas condiciones. Hacia los niveles medios, ¿qué necesitamos? Un patrón de vientos, un patrón que sea desde el suroeste principalmente y que sean vientos fuertes, que son los que alimentan precisamente estas condiciones de rotación, y las estamos teniendo en estos momentos. Por eso las condiciones de severidad, mientras que se ha mantenido la entrada
de viento por superficie. Acá se está activando otro aviso. Este aviso vamos a estar viendo de qué estamos hablando. Aviso de inundación repentina. Importante, Edinburgh, Lopesville, Pharr, McAllen, Mission. Si puede no salir, no lo haga, no conduzca. Toda esta región está con un aviso de inundaciones repentinas. Fíjese la imagen en vivo en estos instantes. Estamos en Weslaco. La lluvia es intensa en estos momentos. Los aguaceros que están cayendo, tormentas eléctricas, vientos fuertes, todo eso estamos teniendo. Y le quiero recordar, porque todavía la memoria es fresca, las condiciones con respecto a lo que es el desagüe, con respecto a lo que es el sistema pluvial, puede verse colapsado en cuestión de unos pocos minutos, media hora, una hora. No conduzca de no ser necesario, manténgase en un lugar elevado y espere las horas que sean necesarias. Aviso hasta las 10:15 de la noche, aviso de inundaciones repentinas hacia la región de Mission, hacia la región de McAllen, hacia el aeropuerto de McAllen, Pharr, Lopesville, Edinburgh. Toda esta región ha estado lloviendo de forma intensa por más de 2 horas. Ya los sistemas de evacuación están al límite, ya el sistema de absorción del agua que ha estado precipitando natural de la tierra está sobrepasado, por lo que es necesario esperar un periodo de tiempo para que evacúe esta agua. Las zonas más altas son las más protegidas, las zonas bajas ya sí es bastante probable que estén inundadas. Cuando estamos teniendo este aviso de inundación repentina, sobre todo este centro bastante populoso acá en el condado Hidalgo, que va desde la región fronteriza entre San Juan y Pharr, incluye McAllen, incluye el sur de la Interestatal 2, partes del norte hasta Edinburgh, Lopesville, Mission, ampliando esa región para que usted se ubique donde estamos precisamente, de donde estamos hablando en esta zona. Incluye Kane, incluye la zona del aeropuerto, como les decía, todo el norte de McAllen, todo el norte de Kane, toda la región de Mission, Carlos Leal, Cherryland, Kane, por la Ware Road, por la Benson Road, por la Cherry Road, hasta zonas de la Road Boulevard, la Sugar Road. Pasamos hacia Lopesville, altura de lo que sería la Alberta, este de la 281 de la 69C, hacia el este y el oeste principalmente. Núcleo de la tormenta se mueve ahora mismo sobre Weslaco, se acerca a la región de Santa Rosa, llueve de forma intensa en La Blanca, en Edcouch, en La Villa, en San Carlos, en Milla 12, en Olivares, mientras que las tormentas siguen avanzando, se han estado disipando ligeramente. Le decía, aire seco le está entrando por los niveles medios y esto está ayudando a que la tormenta comience a debilitarse ligeramente. No es un descenso rápido, no se espera que la tormenta se esté debilitando en cuestión de unos pocos minutos, pero sí puede que comience a debilitarse para aproximadamente una hora, llegando a ser lluvia más moderada hacia Harlingen. Le decía, teníamos condiciones de vientos secos en alturas hacia la región costera. Por lo tanto, esa es el escudo que tiene ahora mismo la región costera, es ese viento seco. Si ese viento seco inhibe el movimiento ascendente, puede inhibir la tormenta y la tormenta estaría debilitándose. Puede que llegue algo de tormenta, pero ya una tormenta sin condiciones de severidad. Voy a checar precisamente qué tal está el viento. Fuertes rayos en la OMA, me comenta Andrés Aldana. Hacia la OMA bastante lluvia ha estado cayendo durante las últimas horas. Fíjense que 3 horas, esta es la corrida de las últimas 3 horas. Quitamos los rayos. Alrededor de las 6 comenzó a llover hacia esa región. Fíjense que por eso se está marcando toda esta zona de la OMA, Alton, Mission, McAllen, se ha estado marcando con potencial de inundaciones, porque fíjense cuánto tiempo ha estado lloviendo, 7, 8 de la noche, 8:20 y todavía está lloviendo hacia regiones en la OMA.
Se activa aviso de inundación repentina precisamente hacia zonas que incluye Mission, McAllen, Aeropuerto Internacional, FAR, norte de Madero, zona denominada Kane, Sherryland, toda esta región, Lópezville, incluso hasta Edinburgh. Aviso de inundación repentina, aviso de inundación aviso de tormenta severa, sí, pero vamos a quitar algunos de estos. Vamos a quitar acá, advertencia de inundaciones. Les recuerdo, advertencia es estar atento. Aviso es que ya tenemos la tormenta encima de nosotros. Advertencia de inundaciones desde Álamo hasta Hueslaco. La tormenta parece que se disipa ligeramente. Si pasamos a la vista en 4 cámaras, fíjese, hacia la región de Mercedes, queda el viento más fuerte, pero ya es un viento que es alrededor de 30 millas por hora hacia el sur de Mercedes y hacia el norte también. Mientras que el potencial de rotación también ha estado disminuyendo en estos instantes. Vamos a enseñar uno a uno para verlo más claro. Quitar acá y potencial de granizo, hemos tenido granizo cayendo, pero no ha estado detectando como tal el radar. Es posible que se haya estado quedando en altura por los vientos fuertes. Viento ha sido notable en esta tormenta, viento significativo, potencial de severidad, ya comienzan a disminuir esos picos brillantes, no se está viendo potencial de rotación significativo en estos instantes. Tal parece que la tormenta comienza a ceder ligeramente. Contador de relámpagos ya baja en esta sección a los bajos 1000, estábamos alrededor de los 2000, 1900. Empieza a disminuir este contador, empieza la tormenta a debilitarse. 1190 en estos instantes sobre toda esta zona. Fíjense, advertencia que se activa hacia la región de Harlingen, Río Hondo, San Benito, Los Indios. Vamos a estar viendo qué significa precisamente esta advertencia que se ha estado activando. Boletín especial del tiempo. ¿Qué significa esto? Vamos a estar dándole seguimiento a una tormenta que tiene condiciones de potencial de severidad, una tormenta que puede ser peligrosa en algunas localidades y por lo tanto boletín especial del tiempo para seguirlo. Todavía es esta región donde está este núcleo donde hay un aviso activo por potencial de severidad, al menos hasta las 8:30. 8:24 de la noche, jueves 12 de junio, si mal no recuerdo, estamos teniendo estas condiciones, tormenta severa que se ha estado llegando, se estuvo formando en esta altura y ha estado afectando principalmente el condado Hidalgo. Al parecer va a llegar un poco más debilitada hacia el condado Cameron, donde le comento no habían condiciones favorables en la atmósfera alta para que la tormenta perviviera en la medida que se mueve sobre toda esta región. Me estaban comentando, viendo acá en los comentarios de ustedes, que ha habido vientos fuertes en la OMA, también que tenemos algunas afectaciones hacia lo que es la región de McAllen y Lamacol y Nolana, vientos fuertes también con condiciones de mucha lluvia hacia la región de Elsa. Se ha perdido el fluido eléctrico. Recuerde, puede ponerse en contacto con nuestra estación Noticias RGB, KRGB, en nuestra página web krgb.com. Si usted desea notificar cualquier tipo de daño, cualquier noticia que usted considere relevante en el caso de que haya tenido casos significativos y después sea necesario notificar esto para algún tipo de ayuda o similar, pónganse en contacto con nosotros, Noticias RGB, KRGB, y estaremos más que dispuestos a ir a darle cobertura a la noticia. En estos instantes, las condiciones de severidad comienzan a ceder ligeramente. Sigue siendo una tormenta bastante fuerte, pero ya no se están viendo tantos patrones de severidad.
como anteriormente. Granizo prácticamente no se ve, el potencial ha disminuido. Recuerdo, potencial significa lo que podría caer porque es lo que está viendo el radar en la nube, no necesariamente que lo esté. Ha habido rotación, ha habido vientos muy fuertes, ya ahora mismo comienzan a ceder en su velocidad. La tormenta en estos instantes sigue siendo notable, con lluvia principalmente, pero aparenta estar perdiendo sus condiciones de severidad en estos instantes. Se está esperando que llegue hacia el condado Cameron, principalmente Harlingen, Los Indios, San Benito. La feria ya está lloviendo, también en Santa Rosa, pero ya podría llegar como una tormenta general. Fíjese, Primera, Combes y Palm Valley. Palm Valley, aquí también, pues se espera que en los próximos minutos pueda llegar algo de lluvia, donde sí está lloviendo de forma intensa ahora mismo es en Santa Rosa, en Grand Acres, en Ratamosa, en Heidelberg, así como Indian Hills, Milla 12, Olivares, Midway North, acá en nuestra estación en KRGB, así como en Mercedes. Vamos a ver las condiciones del tráfico. Esta es la cámara en vivo, acá en la Interestatal 2 y la este de la Texas Boulevard. Fíjense cómo están ahí posicionándose los policías, o sea, la ley está posicionándose ahí en la intersección entre las dos por debajo del puente. Esta zona se estuvo inundando el pasado marzo. No se podía transitar por esa zona. Mientras el tráfico ya comienza a ser mucho más lento, sigue el tráfico lento por la Interestatal 2 desde Weslaco hasta regiones de Pharr, también hacia el oeste de Pharr, zonas de McAllen, Mission, sigue el tráfico ligeramente lento hacia el norte de McAllen, acá por la colonia La Rowe Boulevard, así como la Bicentennial. Tenemos tráfico prácticamente detenido toda esta región, la 336, la 69C también se mantiene con el tráfico ligeramente lento, tanto hacia el norte como hacia el sur. Estamos hablando en las dos direcciones. La cámara de Donna muy poco muestra, la verdad. Está bastante lejos esta cámara de la carretera y pues con las condiciones de lluvia no se aprecia muy bien, pero fíjense acá en Weslaco cómo sigue todavía precipitando de forma significativa, acercándonos a Mercedes, que sería la west o el oeste de la Tex 31. Fíjense la lluvia, el tráfico que sigue, las I2 es una calle pues que está a una altura considerable, pero puede ser potencialmente peligroso después bajarse, o sea, poder bajar a la frontage road, o sea, bajarse a las calles que van paralelas a esta en particular, a esta interestatal, mientras que pasando Mercedes hacia esa región todavía está truena, relampaguea, pero el panorama todavía bastante seco hacia altura de la milla 2. Volviendo al radar, aquí la tormenta, 8:30, ya son las 8:30 de la noche. Vamos a ver qué está emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Acaba de eliminar pues el aviso por tiempo severo. Todavía se mantiene un aviso por inundación repentina. Ese va a estar hasta las 10:15. Si puede evitar manejar hacia McAllen, Mission, hacia el aeropuerto, hacia Pharr, hacia Lopezville, se lo recomiendo lo haga también en Edinburgh, porque acá lleva varias horas lloviendo. El sistema de drenaje puede haberse visto colapsado y se pueden estar dando inundaciones súbitas, inundaciones repentinas hacia las zonas bajas. Voy a estarle dando seguimiento durante los próximos minutos a ver si se activa otro aviso por tiempo severo. En caso de que no sea así, estaríamos cortando nuestras transmisiones mientras yo voy a estar acá dándole seguimiento a la tormenta en el estudio. Voy a checar nuevamente la velocidad. Ha disminuido notablemente, no tenemos rotación, no tenemos presencia de granizo. Parece que la tormenta se debilita. Vamos entonces, 1000 es el conteo que está dando ahora. Esto es bueno sobre todo hacia los condados costeros
Condado Cameron, donde está Harlingen y Brownsville, los que me estaban preguntando desde Brownsville. Condado Willacy, más hacia el norte, donde se encuentra la región de Raymondville. No aparece ahora mismo otro aviso por potencial de tormenta severa. Vamos a estar cortando, por lo tanto, nuestra transmisión en vivo. Manténgase usted muy al pendiente de cómo van a estar evolucionando las condiciones de esta tormenta. Sigue siendo una tormenta eléctrica, no es de despreciar, pero ya están disminuyendo el potencial de severidad. Como les comentaba, usted estuvo viendo, ya no tenemos ese viento fuerte, por lo tanto sigue siendo una tormenta, ya las condiciones más en calma, y se espera que durante las próximas horas, después que pase esta línea de tormenta, ya vuelvan las condiciones más tranquilas acá en nuestra región. Manténgase informado, estaremos transmitiendo siempre que sea necesario. Yo soy su meteorólogo Enrique Sánchez, Noticias RGB, acá desde su canal Somos el Valle. Manténgase informado.